Bienvenidos un día más al programa Profundizando en las Escrituras. En el día de hoy comenzamos un nuevo proyecto que nos llevará a lo largo de 13 capítulos. 13 capítulos que nos hablarán de un tema fundamental en la Biblia. Cuando el ser humano rompió las relaciones con Dios, Dios tuvo que idear, no es que no lo conociera, sino que fue el resultado de la desobediencia del ser humano. Tuvo que idear una nueva forma de relacionarse con nosotros, ya que la comunicación directa se interrumpió y llegó el momento de establecer una relación diferente basada en promesas. El tema general de la serie es, como veis en pantalla, la promesa, la alianza eterna. Permitidme hacer una apreciación como punto de partida. Vamos a hacer una diferencia entre pacto y alianza, porque la Biblia requiere que se haga esa matización. El pacto es un acuerdo entre dos partes iguales. La alianza es el acercamiento de Dios al ser humano como único método de poder llevar a la humanidad que se separó de Dios de nuevo a restablecer todo el orden del universo, incluido el orden en la tierra. Por lo tanto, iremos hablando de alianza, porque es, como decimos, el método con el cual Dios se aproxima hasta nosotros. Hay un texto que utilizamos en el programa de hoy para responder a la pregunta ¿qué ocurrió? Que es el tema primero, según tenemos en los libritos de la escuela bíblica. Recordando un texto importante para nuestra situación, dice, entonces dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado y sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al ser humano a su imagen. A imagen de Dios lo creó, macho y hembra, hombre y mujer los creó. Este es el versículo con el cual comenzamos la serie, estableciendo una relación entre Dios y las criaturas recién creadas. En este momento no había alianza. En este momento había una relación personal entre el Dios creador y la criatura creada. ¿Cuál era el proyecto original de Dios para esa nueva etapa? El primer argumento, tortugas hasta el fondo. Os invito, dice el texto, en principio creó Dios los cielos y la tierra. Es interesante que la Biblia no nos dice cómo Dios hizo su obra. Nos dice que la hizo, la creó y la puso en funcionamiento. No se presentan una serie de argumentos para mostrar o demostrar al concepto de ciencia moderna cómo Dios realizó su obra. Como punto de partida de la alianza, tenemos que situar el tema en el lugar correspondiente. Creer en la creación no se puede, es imposible si no aceptamos al Dios de la creación. Nosotros no aceptamos el diseño inteligente
de nuestra vida y nuestra existencia. El relato bíblico será un escrito más de los millones y millones que se han escrito a lo largo de la historia. De hecho, solamente a través de una relación personal con Dios, como sabemos establecer los creyentes, es posible aceptar el punto de partida del libro de Génesis. Y será aceptar el punto de llegada hasta la restauración final del planeta, de la humanidad y de la relación personal de Dios con el ser humano. El que Dios no haya podido explicarnos por nuestra falta de capacidad intelectual cómo hizo el planeta, cómo hizo el universo, no quiere decir a través de la relación personal con Él no tengamos la noción pedagógica como maestro en nuestra vida de que somos criaturas creadas. De hecho, el versículo que estamos analizando, el primero del libro de Génesis, nos dice que en principio creó. La palabra crear significa literalmente hacer aparecer algo que no existe. Es decir, no está relacionada con una materia preexistente, que sería fabricar, sino que de la nada y antes de la nada existe Dios. Dios creó los cielos y la tierra. A partir de ese momento, Dios, en un momento determinado, empezó a ordenar nuestro planeta, porque llegó a estar desordenado y vacío, es decir, llegó a estar necesario o necesitando una intervención de Dios para, para ordenar la creación. Dios diseñó la semana, Dios en el primero, segundo y tercer día ordenó lo que sería el edificio, cielo, mar, tierra, y en el cuarto, quinto y sexto, el Señor hizo poblar el cielo, el mar y la tierra. Un texto pedagógico precioso que, como decíamos, sin demostrar exactamente cómo lo hizo, sí nos dice que lo hizo. Y en el programa de hoy no nos vamos a ocupar del edificio, no nos vamos a ocupar de los astros, no nos vamos a ocupar de los de la creación de Dios en en el sexto día. A imagen de Dios. Ese es el segundo de nuestros argumentos para establecer las bases para la alianza, es decir, la forma que Dios tiene de relacionarse con el ser humano, de vivir en medio de nosotros y de proyectar la humanidad hacia la eternidad, a pesar de que el pecado había entrado en nuestro planeta. Un texto conocido por todos, pero finalmente importantísimo para entender quiénes somos, quién eres tú, quién soy yo, a pesar de la situación que vivimos en la actualidad. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dejarme explicar brevemente lo que significa la palabra imagen en este texto. Mucho se ha hablado a lo largo de la historia, desde el punto de vista filosófico, de la relación del ser humano con Dios, qué es lo que tenemos igual que Él, qué es lo que tenemos diferente a Él. Sin embargo, el texto es muy simple. Y si nos paramos en la lectura expresamente del texto, nos daremos cuenta cuál es la dimensión de la palabra imagen y semejanza, que será el comienzo de la historia, aún sin pecado, de la raza humana. Volvamos
a leer el texto y a situarnos con él. Dice, después de decir que le da al ser humano, le da la imagen y la semejanza, les dice, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado y sobre toda la tierra y sobre todo reptil. El texto no nos habla de similitudes ni físicas ni éticas en relación a Dios, sino que nos dice que la imagen que Dios puso en la mente y en el corazón y en la existencia de la humanidad es tener la capacidad de dirigir según el criterio divino la creación recién terminada. En el versículo 27 nos dice, y creó Dios el ser humano a su imagen. A imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Y en esto se hace una diferencia complementaria, pero diferencia, entre la creación de la raza humana, que está en singular, y cómo está compuesta o diseñada por Dios esa raza humana. Fijaos, dice el texto, lo creó, raza humana, hombre y mujer los creó. A los dos, observamos en el texto, a los dos Dios le da una particularidad y es tener a los dos la imagen de Dios y a los dos ponerle la creación como humanidad en sus manos para que ejerzan el dominio, para que lleven la administración de la obra de Dios en su día a día. Tanto hombres como mujeres. Y eso es algo que nosotros desde el punto de vista bíblico no tenemos ninguna duda. Tanto hombres como mujeres comparten el increíble privilegio, o mejor, dejarme decir, tanto hombres, tantos seres humanos, hombres, como seres humanos, mujer, compartimos el privilegio en un momento de la creación de ser los administradores de Dios sobre su creación. En el relato de Génesis 1 no existe ningún vestigio o indicios de inferioridad o superioridad, ya que el Señor se dirige a la raza humana y la raza humana que tiene la imagen de Dios está compuesta por el ser humano hombre y el ser humano mujer. No existe en el plan divino ninguna diferencia de funciones en cuanto a la imagen de Dios de gobernar la naturaleza que Dios había hecho. Dios desde el principio los puso juntos en una relación especial con Dios. Ambos tuvieron la misma oportunidad de diseñar y desarrollar su carácter. Hay un texto que me gusta mucho que dice, Adán y Eva fueron creados perfectos y perfeccionables. Es decir, toda una eternidad aprendiendo de un Dios que no tiene límite, un Dios que no está limitado por ninguna acción. Sin embargo, el texto no va a ser tan fácil a partir de este momento. Los dos tuvieron la imagen de Dios, los dos fueron puestos para gobernar o administrar el proyecto de Dios. Y Dios tuvo la impresión de que tenía que resolver. Pero antes de la entrada del pecado, en Génesis 1, 28 y 29 se establece la relación de la raza recién creada con Dios. En primer lugar dice el texto, luego Dios los bendijo. Es decir, los puso en funcionamiento.
De nuevo les recuerda, ¿sabéis? Estos tres textos se puede llamar tipo sándwich. Es decir, en el 26 se habla de gobernar y dominar y en el 28 y 29 se vuelve a hablar de lo mismo. Y en el centro está la creación de la raza humana, compuesta por un ser humano hombre y un ser humano mujer. Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y dirigirla, dominad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. El Señor señala que cuando ha creado a la raza humana les da la capacidad de procrear, es decir, de continuar el proyecto de Dios. Y eso lo reserva a esa primera pareja. Y a través de ella, la raza humana va a heredar ese concepto. Todos nosotros tenemos un padre, todos nosotros tenemos una madre. Todavía seguimos teniendo la oportunidad que Dios nos entregó de poder continuar sobre la tierra según el criterio de Dios. Y Dios los bendijo. Dios les ha pedido que sean dueños de esa maravillosa creación que Él mismo había producido con su palabra y sus acciones. Dios habló con Adán y Eva como seres inteligentes que podían responder a su bondad, entrar en comunión y compañerismo con Dios, además como criaturas e hijos. Adán y Eva dependían de la bendición y el cuidado de Dios creador. Los diseñó con todo lo necesario. Ellos no hicieron nada para merecer el regalo de Dios, sino que Dios actuó en sí mismo y a través de sí mismo por amor a esa creación que se expande y que disfrutarán o debían de haber disfrutado eternamente de los regalos de Dios. De Dios viene todo lo bueno para el ser humano. Pero cuando Dios creó a la humanidad, no las creó como robots, sino que las creó como seres que tenían que demostrarse a sí mismos que querían estar junto a Dios. El cuarto argumento del primer tema es junto al árbol o en el árbol. Dice, y ordenó Dios al hombre, de todo árbol del huerto come, comiendo comerás, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. ¿Sabéis? En hebreo es un superlativo. Literalmente diría, muriendo morirás, para hacer la gran idea de que la relación con Dios marcaría el futuro de la raza humana. Dios le ofreció a Adán y a Eva, a la raza humana, le ofreció la posibilidad de probarse a sí mismo. Les dijo que tenían la libre decisión de decidir cuál sería su futuro. No entiendo por qué a veces los seres humanos cuestionamos este relato de la creación. ¿Acaso nos hubiese gustado que Dios nos creara sin ser autónomos en el pensamiento? La consecuencia fue justamente
que se enfrentaron, no sin aviso, porque Dios les avisó completamente de todo lo que iba a pasar. Dios les había hecho seres moralmente libres. Después de todo, si no hubiera tenido oportunidad de desobedecer, ¿por qué el Señor se habría molestado siquiera en advertirles contra la desobediencia y sus consecuencias? Esa es una idea que me resulta bastante conmovedora, porque nos habla directamente de ese Dios maravilloso. No comáis. Y por último, el último de los argumentos para poner a la raza humana en funcionamiento. No duró mucho, pero la serpiente era astuta más que toda bestia del campo que Dios había dicho. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Dios no había dicho eso. Dios le había dado el regalo a Adán y Eva de tener un, un árbol, no por ser un árbol, sino por el valor que Dios le dio a ese árbol, de estar probándose a sí mismos. Yo sé que cuando hablamos de libertad nos cuesta muchísimo trabajo, porque nos gustaría que Dios actuara para prevenir las dificultades y que nos dejara libres cuando tengamos que decidir. Pero eso la Biblia ha demostrado que no es posible. La mujer contestó en la primera sesión de espiritismo de la historia: del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no, para que no muráis. Libre albedrío, libre toma de decisiones. Finalmente, conocéis la historia. Así vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que es agradable a los ojos, y y que era deseable para alcanzar el conocimiento. Aquí es donde se tuerce la historia. El Señor los había bendecido, el Señor los había creado, el Señor los había puesto en funcionamiento y les había hecho el regalo de que fuesen moralmente libres en sus decisiones de cada día de su vida. La raza humana fue a buscar la sabiduría en lo que tenían que gobernar según Dios les había creado. Juzgar, dominar. Ese fue el primer concepto de pecado de la Biblia. Poner la creación en el lugar de Dios y por lo tanto pasar a Dios al tercer lugar. A eso llevó una mala decisión de la primera pareja. Nos dice el texto, y tomó su fruto y comió. Compartió con su marido, que estaba con ella. Y también como un acto de libertad, él comió. También para buscar sabiduría, no en Dios, sino en un árbol, que Dios lo había puesto ahí para algo completamente diferente a lo que está ocurriendo en esta
en esta historia. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Las consecuencias son llegar a un mundo como nosotros lo conocemos. Y es aquí donde se hace necesario, forzosamente, la alianza de Dios. Y oyeron el sonido de Jehová Dios paseando por el huerto a la brisa del día, y se escondió el hombre y su mujer de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Habían conocido el bien, ahora conocían el mal, pero no podían volver por sí solos al estado original. Y ahí es donde entra directamente la alianza de Dios. La alianza la encontramos en un texto que todos conocemos de memoria. En Génesis capítulo 3, versículo 15, nos habla de la primera alianza de Dios con el hombre y que será desarrollada en toda la Biblia. Finalmente, toda la Biblia, desde Génesis 3:15 hasta el último libro que se escribiera, Apocalipsis, Juan, es la aplicación de ese concepto de Dios. Enemistad pondré. ¿Quién es el sujeto? Dios. Entre ti y la serpiente, entre su descendencia y la tuya. Esa es la primera gran alianza, donde Dios expresa esperanza, promesa en medio de su importante impotencia. La raza humana reciben la esperanza de que Dios mantendrá cuidado de ellos. Esperanza que transformaría su existencia. Porque Dios hizo todo lo necesario y respaldó esa esperanza directamente. Enemistad pondré entre ti y la serpiente. Esta promesa de cómo Dios resolvería el problema de la amistad, de las malas compañías entre el enemigo de Dios y su pueblo, es la base de la alianza. Mis hermanos, Dios no podrá relacionarse con el ser humano, sino que a través de una alianza. En el mundo en el cual habían caído, resuenan las palabras de Dios de esperanza y de felicidad. Será una iniciativa de Dios el que haga la separación entre el engañador y la raza humana caída. Un solo texto para poder hacer un resumen rápido de lo que hemos visto en el día, en el día de hoy. Un texto que nos ayudará a comprender mejor cuál es la situación que Dios tiene que redimir a través de la alianza. Iremos viendo su desarrollo, cómo es. Os invito a que recordemos un importante texto que aparece en Génesis capítulo 5 y versículo 3, donde vamos a ver cuál es la situación del ser humano después de la entrada del pecado. Génesis dice, esta es la historia de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó los seres humanos, los hizo a su propia imagen. Varón y hembra los creó y los bendijo y les dio el nombre de seres humanos el día que fueron creados. Pero dice el versículo 3 del capítulo 5 de Génesis, cuando Adán tenía 130 años,
tuvo un hijo a su imagen y a su semejanza, y le puso por nombre Set. Ahora, esa transmisión genética de generación en generación no será a imagen de Dios, sino será a imagen de Adán y Eva caídos. Y ahí es donde surge la necesidad de una alianza de Dios para el ser humano. Y ese será el tema fundamental que podremos ir estudiando a lo largo de la serie y que nos permitirá, sin ninguna duda, poder comprender el regalo de Dios. En el próximo programa, a la misma hora y en el mismo día, trataremos el segundo tema, que lleva por título Conceptos básicos de la alianza. No te lo pierdas. Estaremos juntos disfrutando de la palabra de Dios. Tú y yo necesitamos la alianza de Dios para restablecer las relaciones. Oremos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, gracias por tu amor y tu misericordia. Padre amoroso y tierno, en tus manos ponemos, Señor, nuestra existencia, ponemos, Señor, nuestra capacidad de relacionarnos contigo. Queremos aprender, Señor, a través de esta serie, cómo tú vas a sacar a la humanidad definitivamente del pozo en el cual nos metimos. Padre amoroso y tierno, agradecerte ese privilegio y seguimos caminando contigo. Que la paz, tu paz, sea para nosotros, Señor, un principio en nuestra vida que nos permita ver con esperanza la redención a través de la alianza. En el dulce nombre de Jesús. Pues no te lo pierdas. Nos encontramos en el siguiente programa.